Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristian David Ramírez de la Rosa. Soy del equipo número 3 de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y pertenezco al grupo 4 y SS11. Bien, aquí estamos otra vez en la materia de fundamentos de base de datos. Esta vez nos toca responder la actividad número 2 y a mí me correspondió el punto número 3. Bien, el punto número 3 dice: considérese una base de datos usada para registrar las notas que obtienen los estudiantes en diferentes exámenes de distintas asignaturas. Entonces, inciso A: construyese un diagrama entidad relación que modele los exámenes como entidades y utilice una relación ternaria para la base de datos. Inciso B: construyase un diagrama entidad relación alternativo que solo utilice una relación binaria entre estudiantes y asignaturas. Hay que asegurarse de que solo existe una relación entre cada pareja formada por un estudiante y una asignatura, pero se pueden representar las notas que tiene cada estudiante en diferentes exámenes de una asignatura. Bien, entonces, con respecto al problema hay que hacer un análisis del problema a solucionar. Hay que ver qué datos nos está dando el problema. Bien, ya nos dijo que necesitamos una entidad estudiante, una asignatura y un examen. No me extenderé demasiado, así que los atributos que podría tener un estudiante es un ID estudiante, un nombre que se compone de un nombre, un apellido paterno y un apellido materno, al igual que una fecha de nacimiento. Bien, ahora la entidad de asignatura. La entidad de asignatura también tiene un ID de asignatura, nombre de la asignatura, un profesor que también tiene un nombre, un apellido paterno, un apellido materno, semestre y calificación. Tercera y última entidad que utilizaremos para solucionar este problema es examen. Utilizará los siguientes atributos: ID de examen, ID de estudiante, ID de asignatura y lugar. Bien, esta es la forma más recomendable de poder estructurar nuestros datos para hacer análisis del problema. Entonces, ahora continuaremos, ya teniendo nuestros datos, continuaremos haciendo el diagrama o modelo entidad-relación. Bien, entonces, como decíamos antes, nosotros tenemos tres entidades: entidad de estudiante, entidad de examen y entidad de asignatura. La entidad de estudiante tiene sus respectivos atributos, que es ID de estudiante, fecha de nacimiento y nombre, que se descompone en tres partes: en un nombre, en un apellido paterno y en un apellido materno. El estudiante tiene una llave primaria. ¿Cuál es esa llave primaria o única? Lo que le hace ser único: su ID de estudiante. Es como si fuera su matrícula. Bien, ahora la entidad de asignatura igual tiene su atributo nombre, asignatura, semestre, ID de asignatura y profesor, y como les había comentado, también el profesor posee un nombre, un apellido paterno y un apellido materno. Y bien, tenemos por último la última entidad, que es examen, con sus respectivos atributos, que es calificación, lugar y ID de examen, que viene siendo su llave primaria. Al igual, se me olvidó comentar que asignatura tiene como llave primaria ID de asignatura. Bien, entonces para poder hacer una relación nosotros ocupamos la forma de un romboide, ¿sí? En este caso, y que viene acompañado de un verbo para poder hacer relación entre ellos, ¿sí? Bien, ahora haremos uso de la herramienta de cardinalidades. ¿Eso para qué nos sirve? Bien, para identificar de una manera más sencilla la relación que existe entre cada una de ellas mediante una especie de lectura. Por ejemplo, aquí ya tengo acomodadas mis cardinalidades y vamos a proceder a hacer lectura de estas mismas. Bien, entonces tenemos que un estudiante puede cursar uno o más asignaturas, y una asignatura puede ser cursado por uno o muchos estudiantes. ¿Sí? Entonces tenemos el primer máximo, tanto de un lado como de otro tenemos que son muchos. Entonces muchos a muchos. Pero tenemos otra entidad, el cual acompaña, es examen. Ahora tenemos que un examen se van a encontrar en una o más asignaturas, y que en una asignatura existen al menos uno o muchos exámenes. Entonces aquí encontramos otro aspecto de muchos a muchos. Todas las relaciones son de muchos a muchos. Bien, entonces como siguiente paso toca hacer un diccionario de datos. Esto ya se explicó. Bien, el diccionario de datos es como
manejar o estructurar en una tabla los atributos, entidades que manejamos en nuestra diagrama de entidad de relación. Y aparte hay que detallar un poquito más con respecto a qué tipos de datos va a manejar, si numéricos, si caracteres, si las entidades son fuertes, si son débiles. Las débiles son las entidades que dependen de otras entidades. Es decir, que si una entidad fuerte no existe, tampoco podría existir tal entidad débil. Bien, en el caso del diagrama anterior, pues no se ve ninguna entidad débil, todas son fuertes, ninguna está derivando a otra. ¿Sí? Bien, entonces comenzaremos a decir los tipos de datos que maneja la entidad estudiante y qué tipo de entidades. Bien, entidad estudiante, tipo de entidad es fuerte. Los atributos que maneja se pueden ver en el diagrama. Es ID estudiante, nombre y fecha de nacimiento. El ID estudiante tiene como tipo de atributo llave primaria y es un tipo de dato numérico. El nombre es un tipo de dato normal, ¿sí? No es extraído de ninguna otra entidad, ni siquiera es única. Y maneja el tipo de dato como carácter. Y fecha de nacimiento, que también es normal y maneja carácter. Bien, ahora, entidad, asignatura, tipo de entidad también es fuerte. Los atributos que maneja pues se pueden ver en el diagrama, ya se mencionaron al inicio. Ahora, y de asignatura es una llave primaria y es de tipo de dato numérico. Y el nombre de asignatura es normal, es de tipo de dato de carácter. El profesor también es un atributo normal y va a manejar caracteres. El semestre también es normal, pero él va a manejar numérico. Por último, la entidad de examen, que también es fuerte y maneja estos tres atributos. El ID de examen es una llave primaria y es de tipo de dato numérico. Y la calificación también es normal, también va a manejar un tipo de dato numérico. Y el lugar también va a ser normal y va a manejar carácter. Bien, ahora como último paso es hacer el modelado de datos. Esto es como hacer un tipo de prueba de escritorio. Sí, es como ya la implementación de todo lo que ya analizamos antes en el diagrama de relación, en el diccionario de datos y ahora viene el modelo de datos. Bien, entonces hay que tabular las entidades que con sus respectivos atributos que ya habíamos mencionado antes. Aquí tenemos la tabulación, bueno, o entidad estudiante, la entidad asignatura y la entidad examen, que a su vez se me olvidaba comentar algo. En la parte central, como todos terminaron de muchos a muchos, sus principales o sus llaves primarias van a relacionarse, van como a juntarse y van a crear otra entidad más. Esta otra entidad la llamamos como cursos. Bien, entonces comentando lo anterior, también cabe destacar que es importante que en la relación se deba de cumplir lo de las cardinalidades que se mencionaron antes, o sea, muchos a muchos. ¿Sí? Aquí un ejemplo. El examen 1 está contestado tanto por el estudiante 1 como por el estudiante 2. Y el estudiante 1 contesta varios exámenes. Entonces aquí se ve reflejado de muchos a muchos. Por ejemplo, en un caso de la vida real, alguien puede llegar y puede decir, ¿sabes qué? Quiero saber cuánto sacó el estudiante número 1 en su segundo examen. Entonces lo primero que van a hacer es irse a esta entidad, van a buscar el estudiante número 1, van a identificar qué estudiante fue, estudiante 1, que fue Cristian David Ramírez de la Rosa y su fecha de nacimiento. Y ahora vamos a ver vamos a ver la parte del examen para saber qué calificación sacó. Bien, es el examen número 2, en el cual tuvo una calificación de 10 y fue hecho en el aula número 8, por ejemplo. ¿Y de qué asignatura fue? Bien, fue la asignatura número 2. Vamos a la parte de asignaturas y aquí vemos que fue la materia de matemáticas por el profesor Luis Hernández y es de tercer semestre. Ahora, otro y un último ejemplo que te pueden llegar y te pueden decir, ¿sabes qué? Quiero saber qué estudiantes hicieron el examen 1.
¿sí? Entonces van a igual fijarse aquí que el examen 1 lo hice tanto el estudiante 1 como el estudiante 2 y igual en la misma asignatura. Aquí se ve reflejado el muchos a muchos a muchos, ¿sí? Bien, entonces vamos al examen 1, que los dos tuvieron una calificación, por así decirlo, de 9.8. El estudiante número 1, que igual fue Cristian David Ramírez de la Rosa, y el estudiante número 2, que fue Alejandro Hernández López. Bien, que fue en la misma asignatura, fue en la asignatura de español con el mismo profesor de Ernesto Ramírez González, que es de segundo semestre. Bien, rápidamente pasaré al inciso B, en donde es prácticamente pues las mismas entidades y sus mismos atributos. Sí, ya lo había explicado antes. Lo único nuevo que se agregó fue que la asignatura tuvo una entidad débil o derivó de una entidad débil, el cual es examen. En vez de estar ya relacionado directamente con estudiante, no, está relacionado con la asignatura. Porque si no hubiera asignatura no habría ningún examen que aplicar. A eso me refería antes. Bien, entonces aquí también tiene su respectivo verbo y sus respectivos cardinalidades. Entonces su lectura iría de esta manera. Tenemos que un estudiante puede cursar una o más asignaturas y que una asignatura puede ser cursada por al menos uno o muchos estudiantes. Entonces su cardinalidad, tanto de un extremo como su inverso, es de muchos a muchos. ¿Sí? Aquí está reflejado muchos a muchos. Y ahora vamos con la relación que existe entre asignatura y examen. Bien, una asignatura aplica al menos uno o más exámenes, por ejemplo parciales o lo que sea, ¿no? Algún examen extra. Y un examen se ve aplicado en al menos uno o más asignaturas. Bien, entonces aquí también se cumple muchos a muchos. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tenemos una cardinalidad de muchos a muchos? Bien, como lo había dicho antes, pues se juntan sus dos llaves primarias y forman una sola entidad, así como se ve acá. ¿Sí? Son las partes que resaltan. Bien. Entonces esto que le acabo de explicar es una relación binaria, ya no es ternaria, puesto que son dos solamente. Ahora el siguiente paso, ya hicimos el diagrama y ahora seguimos con el mismo diccionario. Aquí es exactamente lo mismo que ya vimos antes, solamente cambia el tipo de entidad de una entidad, que es la entidad de examen. Ya no va a ser fuerte, va a ser débil, porque el examen está dependiendo de la asignatura. Si no hubiera asignatura no existiría esta entidad. Bien, ahora pasaremos al modelado de datos. Bien, aquí ya tenemos nuestro modelado de datos, en el cual tenemos igual la tabla de la entidad estudiante, de la entidad de asignatura y de la entidad de examen. Y ahora aquí sobresalen dos entidades más, el cual uno la cursos y otros aplicaciones. ¿Cómo es que salieron estas? Bueno, ya se las había explicado. Vamos de nuevo a nuestra entidad, a nuestro diagrama entidad de relación. Entonces aquí nuestras cardinalidades nos dieron de muchos a muchos, y yo dije que si se cumplía esta condición, por así decirlo, habría que unir las llaves primarias de las dos entidades que se están relacionando y formar una sola entidad. ¿Sí? Entonces aquí vemos que tenemos muchos a muchos, tomamos sus dos llaves primarias y lo convertimos en una sola entidad, al igual al otro lado. Bien, voy a regresar de nuevo. Entonces, también aquí hay que respetar mucho eso de las cardinalidades, que todos nos dieron de muchos a muchos, entonces aquí también se debe de respetar. Entonces, por ejemplo, un estudiante puede cursar muchas asignaturas, y muchas asignaturas puede ser cursado por muchos estudiantes. Aquí un ejemplo, el estudiante 1 cursa 3 asignaturas, y la asignatura 1 es cursada por 2 estudiantes, es decir, más de uno. Sí, aquí cumple la cardinalidad. También se puede ver del otro lado, que es, ¿sabes qué? La asignatura 1 hace un primer examen, pero ¿qué crees? Que también la asignatura 2 hace un primer examen. Entonces ahí se ve reflejado también muchos a muchos.
Ahora vamos a un caso de la vida real. Llega alguien y dice, ¿sabes qué? Quiero ver qué asignaturas está cursando el estudiante 1. ¿Sí? Entonces va a irse para acá y va a buscar que el estudiante, bueno, va a encontrar que el estudiante está cursando la asignatura 1, 2 y 3. ¿Cuáles son esas asignaturas? Bien, primero vamos a buscar al alumno. Es el alumno Cristian David Ramírez de la Rosa. Ahora está cursando la materia de español, matemáticas e historia, con sus respectivos demás atributos, que sería el profesor Ernesto Ramírez González, Luis Hernández Hernández y Brian de Ángel Martínez, por ejemplo. ¿Sí? Bien, ese es un caso. O bien, puede darse la ocasión en que se desea saber qué asignaturas ya aplicaron un primer examen. Aquí se ve que ya aplicaron el primer examen tanto la asignatura 1 como la asignatura 2. Entonces, estas asignaturas son de español y matemáticas. ¿Sí? Aquellas personas que estén cursando el curso de la asignatura 1 y 2 tienen un examen con una calificación de 9.8 y lo realizaron en el lugar del aula 3. Y bien, esto sería todo. Hasta luego.